¿Lo tenemos? Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 19, dice así: la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo habría dicho que conocía a un hombre que seguramente era él, había sido arrebatado al tercer cielo y le habían sido revelado cosas impresionantes, cosas tremendamente gloriosas. Y esta es una de ellas, en donde le muestra a los corintios que todavía, ¿no es cierto?, no estaban firmes, que todavía estaban actuando como las olas del mar, que estaban yendo de un lado a otro, y le estaban mostrando el camino de la firmeza y de la seguridad para alcanzar todas las promesas, todas, dice, que Dios tiene para nosotros. Es tremendamente vital e importante el trabajo que él hace de mostrar, para que todo el pueblo pueda ver que existe el camino de la seguridad y la firmeza de todas las promesas de Dios para nosotros. ¿Cuál es el camino? Dios ya nos venía preparando para entrar, ¿no es cierto?, en este tema, cuando nos habló en la carta de los Romanos, en el capítulo 4 y en el verso 16, en donde el apóstol Pablo dice: es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también que es de la fe de Abraham. Entonces vimos esa gloriosa relación entre la fe, la gracia y la firmeza en las promesas para que nosotros la podamos alcanzar. Si no vamos por el camino de la fe y nos introducimos en la gracia y no aprendemos a movernos, a conducirnos en esta gracia, vamos a encontrarnos con el tremendo problema de que todas las promesas que son para nosotros, que queremos alcanzar, no las vamos a poder alcanzar. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, amén, o sea, en Cristo. Una cosa que yo tenga a Cristo y otra cosa que yo esté en Cristo. Una cosa que yo me mueva por mi sabiduría, otra cosa que yo me sepa conducir en la gracia de Dios. Es en la gracia de Dios, en que todas las promesas de Dios para nosotros, y todavía esto va más allá, porque no son las promesas de Dios para nosotros, son las promesas de Dios que por medio de nosotros Dios quiere manifestarle a otro. Que tenemos no solamente tener seguridad y firmeza en alcanzar las promesas de Dios, sino que tenemos que transmitir que otros tengan la misma seguridad y la misma firmeza para que también otros alcancen por medio de nosotros todas las promesas de Dios. Por eso, ¿cuál es el camino? Pablo nos muestra el camino. ¿Cuál es el camino? Es por fe, para que sea por gracia. ¿A fin de qué? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ahí entramos incluidos todos nosotros. Pero ese es el único lugar, ese es el único camino en donde nosotros vamos a poder alcanzar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Abraham no creyó él naturalmente. Abraham creyó por su fe sobrenaturalmente. ¿Cuál es la diferencia? La firmeza, la seguridad que tuvo, porque creyó por la fe. Los hombres también creen en su naturaleza humana cuando le dicen cosas, pero cuando se presentan dificultades dudan de lo que ellos mismos afirmaron. En el hombre natural, las promesas de Dios no son sí, sí, amén. En el hombre natural, las promesas de Dios son sí, sí, pero no. Esa es la tremenda diferencia, la firmeza. Le vuelvo a repetir, Pablo le muestra el camino para que puedan alcanzar todas las promesas de Dios. ¿Cuál es el camino? Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que las promesas sean firmes
Porque fuera de ese camino no vamos a encontrar firmeza, no vamos a encontrar un montón de problemas. Abraham no creyó él humanamente, sino que él creyó por su fe sobrenaturalmente. Por eso la firmeza que él tuvo. Los hombres, queriendo creer como creyó Abraham, no van a poder, porque Abraham no creyó él. Fue la fe de Abraham que le hizo creer de la manera que creyó, en esperanza contra esperanza, para poder alcanzar todas las promesas que Dios le había hecho. El hombre lo podemos ver bien graficado y manifestado en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Dios lo lleva a la tierra prometida, lo saco de la esclavitud de Egipto, lo voy a llevar a la tierra prometida, le abre el mar rojo, ellos ven con sus ojos que Dios le abre el mar rojo y empiezan a decir, sí, sí, amén, amén, gloria a Dios, Dios abrió el mar rojo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén, sí, vamos, vamos, vamos a la tierra prometida, hasta que tuvieron sed y no había agua. Entonces ahí empezaron el sí, sí, amén, vamos, ahí comenzaron a decir ante las dificultades, sí, pero no. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no nos moríamos de sed en Egipto? ¿Cómo nos trae acá Dios para matarnos de sed? Entonces era sí, sí, pero resulta que ahora es no, no, ante las dificultades. Israel tenía la promesa de alcanzar la tierra prometida, promesa que no alcanzó. ¿Por qué? Por la falta de firmeza de ellos. La promesa de la tierra prometida estaba y no la alcanzaron. Ahora bien, escuchen porque esto es muy útil para nosotros. No alcanzaron la promesa de Dios por falta de la presencia de Dios en ese lugar de ninguna manera. Porque la presencia de Dios los guiaba de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. No alcanzaron la promesa, pero no por falta de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba. Ni tampoco por falta de provisión de Dios, porque la provisión de Dios, el pan y el agua, estaban. Escuchen, la presencia de Dios estaba, la palabra de Dios estaba, la provisión de Dios estaba, y no alcanzaron la promesa. ¿Por qué? Ni por falta de presencia, ni por falta de provisión, sino por falta de fe, por la actitud que ellos tuvieron cuando Dios le dijo que lo llevaba a la tierra prometida, en donde cuestionaban lo que Dios decía, y por cuestionar lo que Dios decía, dudaban por incredulidad, y a eso todavía se suma lo que ellos veían, las dificultades que veían, que aún los debilitaban más aún todavía. Por eso no pudieron alcanzar las promesas firmes de Dios que eran para ellos. No por falta de presencia de Dios, ni por falta de provisión de Dios, sino por falta de fe, por su actitud que tuvieron. Porque siempre estaban cuestionando lo que Dios decía, dudando por incredulidad, y a eso se sumaron las dificultades que al verla los debilitaban más aún todavía. Sin embargo, Abraham no dudó por incredulidad, sino que estaba plenamente convencido de lo que Dios le dijo, y aparte, al considerar lo que vio, tampoco se debilitó en la fe, sino que lo fortaleció todavía. ¿Cuál fue la diferencia? La firmeza en alcanzar la promesa. Abraham no dijo sí, 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 pero no, como conduciéndose en la carne. Abraham dijo sí, amén, como es en la gracia. Porque en la gracia es así. En la gracia de Dios no existe sí, sí, pero no. En la gracia de Dios solamente existe sí en Él, amén en Él. Es en la carne que existe el sí, sí, pero no, no. Pero no en la gracia de Dios. Ahora bien, Pablo le habla a los corintios, y en lo que Pablo está hablando todavía va más allá. Porque acá estamos estableciendo una relación entre la fe y la vida. Pero Pablo acá viene hablando de la relación entre la fe y el servicio de la vida. Porque le está hablando del servicio que a través de nosotros otros están recibiendo. Así que ya no solamente está hablando de la relación entre la fe y la vida, en donde las promesas son para mí y yo puedo decir sí, sí, no, o puedo decir sí, sí, amén, sino que está estableciendo una relación entre la fe y el servicio, en donde todas las promesas de Dios que por medio de nosotros son para ustedes, es sí y es amén. No es sí, sí, pero no, no.
Pienso en un segundo, porque no quiero que se maree. La palabra es clara, pero no es fácil de entender si no estamos atentos y escuchamos con fe. Por eso dice el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, sí, pero no, no. Ha sido sí y amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para ustedes. Así que ya no está hablando de las promesas que son para mi vida, sino que está hablando de las promesas que son para ustedes por medio de nuestro servicio. Así que primero tengo que estar seguro yo tengo que estar seguro que no es sí, sí, pero no, no. Que para mí es sí y amén, para que para otro también pueda ser sí y amén. Porque si para mí es sí, sí, pero no, no, para los demás también las promesas van a ser sí, sí, pero no, no. Ese es el tema. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pablo le explica esto porque les había dicho a los corintios que iba a ir y le estaba escribiendo la carta. Entonces los corintios comenzaron a decir lo mismo que sucede siempre, ¿no es cierto? Que al final Pablo dijo que sí, sí, y iba a venir. Pero dijo, pero no hace, porque dijo sí, sí, pero no, no, porque no vino. Entonces Pablo comienza a explicarle este glorioso misterio que no es solamente, ¿no es cierto? Ya esto no tiene que ver con la salvación, sino con el misterio de esta vida, el misterio de la fe, para que nosotros podamos vivir. O sea, va más allá que la salvación. Me dijeron que iban a venir, y dicen que van a venir, y que iban a venir, pero no vinieron. O sea, dicen pero no hacen, sí, sí, pero no, no. Entonces Pablo le dice, esto no es así. No es así. Vamos a arrancar desde el principio. Entonces el apóstol Pablo comienza a decirle, del verso 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y también con ustedes. Arranquemos primero por ahí. Nosotros no tenemos el corazón dividido, sí, sí, pero no, no, no. Nosotros con sinceridad, o sea, con un solo corazón, con el que Cristo nos ha dado. No nos conducimos en la carne para decir sí, sí, pero no, no, no. Nosotros hemos aprendido a conducirnos en la gracia de Dios. Pero bueno, ahora le voy a explicar cómo es esto. En el verso 15 le dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne para que haya en mí sí, sí, pero no, no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí, sí, no, no. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ellos se propusieron ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Quisieron pasar a otro estado y el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero un varón macedonio le dijo, pasa a nosotros a Macedonia y ayúdanos. Entonces nos fuimos para ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en la carne, no tenemos dirección propia, tenemos dirección de Dios, hemos aprendido a vivir en la gracia de Dios. O sea, dije, tengo que ir a verlo a los corintios y les conté que tenía que ir, no le tendría que haber dicho nada entonces. No le tendría que haber dicho nada, ¿no es cierto? Porque en realidad mi corazón estuvo de ir, pero nosotros nos conducimos en la gracia de Dios. El Señor nos habló, para allá no, para el otro lado tampoco, pero un varón macedonio me dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos, y allá fuimos. ¿Por qué? Porque nos hemos aprendido a conducir en la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso le dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano y Timoteo, no fue sí, sí, pero no, no, sino que fue sí, sí, porque todas las promesas de Dios para ustedes, por medio de nosotros, son en el sí y en el amén. O sea que no le estamos dando a ustedes ocasión de duda que el Señor dijo, y lo que dijo, no sabemos si lo va a cumplir. No, nosotros nunca hemos hecho eso. La palabra que le hemos transmitido a ustedes, sí y amén. Y ustedes tienen que tener la misma actitud. Las promesas de Dios son firmes en la gracia de Dios. En la gracia de Dios no
existe sí, sí, pero no, no. En la gracia de Dios existe el sí y el amén. Ahora, el hecho de que nos hayamos crecido en la gracia de Dios, no tengo culpa ni responsabilidad nosotros, sino que tenemos que aprender a conducirnos en la gracia de Dios, a entender los tiempos de Dios. Bendito sea su nombre. No existe, en la gracia de Dios, no existe sí, sí, pero no, no, no existe. En la gracia de Dios solo existe sí y amén. Por ejemplo, yo estuve hablando con las maestras de la escuela bíblica para que le transmitan algo a los niños que tiene que ver con la diferencia de la vida de Adán y de Cristo, o sea, del cristiano. El ser humano existe separado de Dios. ¿Por qué existe separado de Dios? Porque Dios sopló en él aliento de vida. ¿Y cómo existe el hombre natural separado de Dios? Existe porque vive por sus razonamientos, por sus emociones, ¿no es cierto? Y por sus acciones. Porque el hombre vive muerto, separado de Dios. Pero el cristiano no existe separado de Dios. El hombre natural existe separado de Dios porque vive por sus emociones. Pero el cristiano no existe separado de Dios. No hay un cristiano que pueda existir separado de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. No hay forma de sacar a un cristiano de separarlo de Cristo. El hombre natural fue separado de Dios, fue separado, fue echado del árbol de la vida, fue echado del huerto del Edén. ¿Ves? Porque el hombre es un ser viviente, vive por sí porque Dios le dio que viva por sí separado de Dios, como pecador, como muerto espiritualmente. Pero el cristiano no existe separado de Cristo. El cristiano existe en Cristo como Cristo existe unido a Dios. De la misma manera, en la naturaleza humana existe el sí, sí, pero no, no. Pero en la gracia de Dios no existe eso. En la gracia de Dios solamente es sí y amén. No existe la duda. Entonces el tema es aprender a conducirse en esta gracia en la cual Dios quiere que estemos firmes para que nosotros podamos descubrir la firmeza y la seguridad de todas las promesas de Dios que son para nosotros y que por medio de nosotros son para otros. Pero tenemos que aprender a conducirnos en la gracia de Dios y a, por sobre todas las cosas, a esperar con paciencia. Que es lo que más cuesta, porque como ahora es todo rápido. Antes, para hablar por teléfono, cuando yo era chiquito, para hablar por teléfono mi viejo tenía que ir hasta la estación de Polvorín. Ahora está sentado mandando un mensaje y uno se enoja porque no le contesta rápido. Los tiempos se han acelerado en la tierra, pero a Dios no lo apura nadie. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, del cual estamos hablando, mire la promesa que le hace el Señor, escuche. Hechos capítulo 26, verso dice, escuche porque va a ser muy útil para muchos lo que dice que están sentados ahí calentando banco, que en el reino de Dios no existe el calentar banco. Escuche. Pero levántate, le dice el apóstol Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Mire qué promesa le hace, de servicio, la misma que nos hizo a nosotros. Entonces, cuando le habla cuando Cristo le habla eso, sale este hombre desesperado. No había forma de pararlo. A mí Dios me habló, me dijo, te he puesto, ya está hecho. Sin embargo, mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuanto agradó al Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ir a ver a Pedro, pero dice, no hice nada. Y después dice,
Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Verso 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a lo de la circuncisión. Y ahí comienza el ministerio del Pablo. Hoy Dios le habla y le da promesas. Te he puesto para que sea de luz para lo último de la tierra, de salvación hasta lo último de la tierra, para que abra los ojos de los ciegos, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Sin embargo, pasaron 3 años, después pasaron 14 años, en total 17, en donde comienza su servicio, según la promesa de Dios para él, enviado a los gentiles. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? En el medio, ¿sabe lo que pasó? Él mismo dijo, en cuanto a la ley, irreprensible, perseguidor. Ahora cuando lo manda, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago, miserable. Ahí estaba listo. En cuanto a la ley, irreprensible, perseguidor. Sin embargo, ahora dice, miserable de mí. ¿Qué pasó en esos 17 años? La voz del profeta dijo, no, una oportunidad, ven conmigo y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. En el desierto. En el desierto pasó algo. No dice. Tampoco dice qué pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años. 18. ¿Qué pasó? Tampoco dice. Pero cuando tenía 30 años, según la promesa de servicio que Dios le había hecho, vino en el poder del Espíritu Santo y en 3 años dio vuelta a la historia de la humanidad. Pero supo esperar. Supo esperar. 17 años con semejante promesa. Me puso para luz del mundo, soy más que todo. Pasado 3 años, pasados 14 años, subí según una revelación. Si Dios no me manda, ¿dónde voy? Si eres el que dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Él sabía lo que estaba diciendo. La promesa estaba hecha y era firme. Pero al que había que descubrir el camino, ¿cuántas veces le habrá pasado? Intentaba predicar y se confundía a los judíos. Pero yo no salía a predicar para confundirlo a todos. Pero no era el tiempo todavía. Salió desesperado. Los cristianos se escondían, los judíos los confundían. Pero yo no quiero ni confundir ni que se me disparen de mí. Quiero hablarle para que se cumpla esa promesa que Dios me hizo a mí. Ah, no, ¿ves? Era sí, pero no. Porque quiero abrirle los ojos para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios y están rascando de mí, huyen de mí. Estos me tienen miedo, los otros dicen que soy un estafador, un mentiroso. Pero nunca dijo sí, pero no. Tuvo que esperar. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén. Pero hay que descubrir bien cuál es el camino y entrar en ese camino por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Si no empezamos de vuelta con el sí, pero no, los años se me van. Se me está poniendo la cabeza blanca sentado en el banco. El que habla así es porque no entiende y no piensa que el Señor está con él. Está cuestionando, porque está dudando por incredulidad de lo que Dios está hablando y está mirando las dificultades y se está debilitando aún más todavía. Entonces ya no tiene la promesa, esa firmeza que tenía cuando el profeta le habló y escuchó. ¿Cuánto hay que pensar en esto, no? Nos creemos tan listos y tan preparados y por ahí estamos tan crudos todavía y nos falta tanta cocción que ni nos imaginamos. Pensamos que esto ya arranca, ¿no es cierto? Y capaz que tenemos que estar preparados para otros 18 años más. Solamente Dios lo sabe, tal vez no, tal vez eso no lo sabemos. Pero ¿cómo hacemos para mantener la firmeza de esa promesa que a muchos de los que están acá, Dios, a mí y a muchos de los que están acá, que por medio de mí Dios les ha hablado? A vos mismo, Leo, Señor, ¿qué te habló? ¿Qué te habló?
de los aeropuertos. ¿Y qué te dijo? ¿Qué iba a pasar cuando hablara? ¿Pero por qué? Porque ¿qué iba a hablar? ¿Por qué? Una palabra de gracia que... Esa. No va a fallar. Dios te lo va a dar. No va a fallar. Eso va a suceder. Eso va a pasar. Te va a dar el Señor que hable de una manera que vos no te imaginás las cosas que a través de tu vida Dios va a hablar en los gentiles. Eso va a pasar. Eso va a suceder. Y no es sí, pero no, es sí y es amén. Para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Que pasen los días que tenga que pasar. Pero les puedo asegurar que cuando vayamos, no va a haber en nosotros 1 centímetro cuadrado de jactancia. Se lo puedo asegurar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Miren lo que dice acá. Hablando de Moisés. Hechos capítulo 7. Verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Él era poderoso en palabra y en obras. Y de alguna manera sabía, y era verdad, que Israel iba a recibir salvación por su mano. Porque de alguna manera lo sabía. Y él pensaba que los otros también lo entendían así. Pero los otros no lo entendían así. Entonces quiso hacer una obra de justicia, vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, entonces Moisés, dice en Éxodo, miró para un lado, miró para el otro, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Él pensaba que ellos sabían que Israel iba a recibir salvación por su mano, y de alguna manera, de algún lado lo sacó, porque era verdad, pero no de esa manera. Ni en ese lugar, ni en ese momento. Seguro, Israel va a recibir salvación por tu mano, pero no hoy, ni acá, ni de esa manera. Él pensó, porque sabía, porque tenía la promesa, él pensó que Dios lo mandaba, él pensó que los otros comprenderían. Resulta que Dios no lo mandó, ni los otros comprendieron nada. Es que se nota que Dios no lo mandó. Y dice, miró para un lado, miró para el otro, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando mira para un lado y mira para el otro, sería que Dios no lo mandó. Porque cuando Dios te manda, no mira para ningún lado. Vaya a hacer lo que tiene que hacer. Por eso miró para un lado, miró para el otro, es señal de que no estaba seguro. Dios no lo mandó. Entonces, claro, cuando se enteró Moisés cuando se enteró Faraón que defendiendo Moisés a un esclavo mata a un oficial egipcio, el Faraón dice en Éxodo, resolvió matarlo. Moisés de tonto no tenía nada. Se dio cuenta que esto había trascendido y que todos se habían enterado. ¿Qué tuvo que hacer? Huir a la tierra de Madián de la presencia de Faraón. En la tierra de Madián, ¿sabe cuánto estuvo? ¿Saben qué hizo? En la tierra de Madián estuvo 40 años. 40 años. Me dijo que Israel va a recibir salvación por mi mano. Ya tengo 80. ¿Tendría catarro? ¿Artrosis? ¿Artritis? No dice la escritura. Pero dice que cuando tenía 120 años subió al monte y no tenía ni catarro, ni artritis, ni artrosis. ¿Pero qué pensaría él? 80 años, ya fue. Como muchos de los que están acá piensan. Ya fue, ya está. El Señor me habló, sí, pero no.
Ya perdí todo, ya pasó, ya se fue. Sí que Dios me habló y el Señor a mí me habló de un gran servicio que por medio de mí Dios iba a beneficiar y a bendecir a muchos. Pero no, ya está, ya pasó. Aparte de todo esto, ya pasaron 40 años. No solamente eso, sino que para un egipcio, para un oficial egipcio, para un príncipe egipcio, no había peor humillación que pastorear ovejas. Estuvo 40 años pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. 40 años. Y ahí andaba por los montes, pastoreando las ovejas. No sabemos si pensando ya fue. No lo sabemos. Sí dice que en hebreo, por la fe, rehusó ser hijo de la hija de Faraón para ser maltratado por el pueblo de Dios. Y no podemos decir que dijo sí, pero no. Pero nosotros, humanamente, podemos ver si pasaron 40 años. Hace 40 años que está pastoreando ovejas. Ya fue. Ya se perdió todo para mí. ¿Qué me va a llamar Dios a mí? ¿Qué hay del llamado, del servicio que Dios tiene para mí? Hasta que vio una zarza, una rama prendida a fuego y que se tiene que quemar y que va a quedar ceniza, pero seguía ardiendo, y se fue y mira. Y Dios lo llama. Y Dios lo llama. Y cuando lo llama, le dice: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo, cómo los egipcios los oprimen, y he descendido para librar por tu mano. Señor, pero tiene que haber otro en otro lado para que lo llamen. Tú irás y librarás a mi pueblo de Faraón, rey de Egipto. El Moisés, que era poderoso en palabras y en obras. ¿Ahora qué dice? Entonces dijo Moisés a Dios: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo cambió? El poderoso en palabras y en obras. Ahora resulta que es torpe en habla, no sabe hablar. ¿El poderoso en palabras no sabe hablar? No, Señor, no sé hablar, soy torpe. No cuentes conmigo, buscate otro. Estaba listo. Vamos, Moisés, ve, yo estaré contigo. Se quería morir. Se transformó un palo en una culebra. Y Moisés huía de la culebra y Dios le dijo: tómalo por la cola. Pero por la cola me va a morder, tengo que agarrarla por la cabeza. Tómala por la cola. La agarró por la cola y se hizo vara otra vez. ¿Ve? Estoy contigo. Ve. El que era poderoso en palabras y en obras quedó reducido a la nada, lo hizo pedazo. ¿Sabe cuánto escapan de esto? De la disciplina del Señor, que tiene como objeto destruirnos como hombres para que seamos útiles como cristianos para el Señor. No se olvidó de su promesa. No solamente queda acá, mi amado hermano, sino que usted tiene que descubrir que la promesa que Dios hizo para usted en cuanto al servicio es firme, y usted tiene que descubrir esa firmeza para usted, porque por medio de usted tiene que transmitir la misma firmeza a los que lo van a ver. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? 40 años en el anonimato. Pablo, 18 años. Nadie contaba lo que predicaba, ni los milagros que hacía, ni el anonimato. No me va a conocer nunca nadie. Me dijo: para que sea de salvación hasta el último de la tierra. ¿Cómo hago? No me va a conocer nadie, estoy en el anonimato. Miren, el que pensaba que estaba en el anonimato, mundialmente en todos los idiomas, lo estamos leyendo ahora. Miren. Pero el que dijo en cuanto a la ley, irreprensible, así que no tenía nada que recriminarle. No, irreprensible.
Y porque era irreprensible era perseguidor. ¿Qué le habrá hecho el Señor? ¿Qué le hizo? Para que el que es poderoso en palabras y en obra, ahora diga que es un inútil. ¿Qué hizo con este que dijo que era irreprensible? Y ahora anda llorando por los rincones diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de lo que estoy haciendo? No quiero hacer esto, quiero hacer bien y no puedo, me encuentro esta ley en mis miembros. ¡Qué descubrimiento! Pero ¿viste cómo fue el Señor con vos? Misericordioso y compasivo. De la misma manera quiero que seas con otro. ¿Estás listo? Vamos. Vamos. Andá para Jerusalén. Ahí te vas a encontrar con los apóstoles que fueron antes que vos. Subí según una revelación. Pasaron 3 años y después 14, 17. Ahí le dieron la diestra en señal de compañerismo y comienza el viaje misionero del Padre. ¿Le hizo promesas el Señor a usted? A ministros, hermanos que están acá, ¿Dios le hizo promesa? Yo a veces me olvido de las cosas. ¿Se habrá olvidado él? ¿Estará durmiendo y hay que despertarle? ¿O siguen siendo firmes las promesas de él? Solo que nosotros debemos encontrar el camino de la firmeza de esa promesa. Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia y acepte este trato de Dios para con usted, que tiene un objetivo. No me conoce nadie, si ahora no tiene que conocerlo nadie, pero cuando usted esté listo, su fama se va a divulgar por todas partes. No ahora, cuando esté listo. 18 años con el Señor. 18 años, no había pecado encima, 18 años con el Señor. 17 Pablo. 40 Moisés. ¿Juan el Bautista? No sé. Pero dice que estuvo en lugares desiertos hasta el tiempo de su manifestación a Israel. Por eso se cumplió lo que el Señor dijo: ven, te atraeré al desierto y en el desierto hablaré a tu corazón. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando vuelvas del desierto, ya no me llamarás más Bali, dice el profeta, que es mi Señor, sino que me llamarás Ishi, que es mi marido. Así que cuando vayas al desierto, soy tu Señor. Cuando vuelvas del desierto, ya no me dirás más mi Señor, me dirás mi marido. Mire qué diferencia. Bendito sea su nombre. Esto muestra por qué a veces las cosas se demoran y por qué a veces las cosas no salen como quisieron. Todo esto surge, toda esta enseñanza surge, le cuento este testimonio y ya termino. Toda esta enseñanza surge de que varios hermanos me contaron que soñaron que un hermano, del cual no voy a decir el nombre, estaba acá y venía y estaba con vestido andrajoso, roto y con su camisa blanca toda manchada. Y que estaba con nosotros y que estaba muy mal. Entonces yo dije, el hermano me viene hablando varios sueños de que está muy mal. Entonces le pedí a Raúl, al evangelista, que vaya con nuestro hermano a verlo, porque Dios nos viene hablando que está muy mal, y lo fue a ver. Al otro día me llamó por teléfono y me dijo: gracias, porque mandó a alguien que me venga a ver, le agradezco mucho, pero bueno, yo a las 3 de la mañana anoche no pude dormir y me levanté porque no pude dormir y Dios me habló clarito. O sea, yo escuché la voz de Dios que me dijo: mire, Pastor Pablo, no quiero que se ofenda. No, dígame, hermano, dígame tranquilo, no me voy a ofender. Bueno, no quiero que se ofenda, pero esto es lo que me dijo el Señor. Yo lo escuché, audible, bien clarito me dijo. La manifestación más grande de un siervo de Dios, la bendición más grande de un siervo de Dios es la humildad. Él tendría que haberte venido a buscar a vos, no el que mandó. Él es pastor, tú también eres pastor. Él tiene un don, tú también tienes un don. Entonces yo lo escuché
y dije, el Señor nos viene hablando de que Él está muy mal, y yo lo mandé a ver, pensando que Él pensaba que se iba a dar cuenta, que iba a recibir bendición por nuestra mano, pero Él no lo entendió así. Él dice que Dios le habló, que el que está mal somos nosotros. Entonces cuando sucedió esto, corté el teléfono y me quedé pensando. ¿Eso por qué pasa? Porque si el Señor nos venía hablando de que estaba acá con la ropa así, deberíamos de haber esperado que Él venga y no ir a meternos en el medio de lo que Dios nos viene hablando. Evidentemente deberíamos de haber esperado. De ahí, ¿ven? Esta palabra para todos ustedes. De ahí. Porque muchas veces, así como me pasó a mí con el evangelista Raúl, seguro que todos los días le deben pasar a usted. Pero ¿cómo? Al final no era de Dios el sueño que nos dijeron. Sí que era. No es sí, pero no. Es que nosotros fuimos apresurados y deberíamos de haber dejado la cosa. Si Dios habló, bueno, ya llegará el momento, pasará una semana, pasará un mes, pasará un año, pasará 150 años, pero eso se va a cumplir, hermano, va a venir de nuevo. Cometimos un error en haber ido a meternos, porque una oveja perdida es una oveja que no conoce el camino. Pero los que salieron de acá no son ovejas perdidas, conocen el camino y saben volver. Porque todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Nunca es sí, pero no. ¿Amén? Amén. ¿Les sirvió? Amén. ¿Les fue útil? Amén. Me alegro mucho. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Él pensaba que nosotros comprenderían que recibiría Israel salvación por su mano, mas ellos no lo entendieron así. Pasaron 40 años para que esto suceda.